Primera de Pedro 4. ¿Estamos allí? Vamos a ir al versículo 6. Leo en el nombre de Jesús. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pedro habla de esto que Reina Valera titula buenos administradores de la gracia. Fíjate de las cosas que habla Pedro. Pedro nos cuenta, entre otras cosas, que el Evangelio ha sido predicado ¿a quién? A los muertos. ¿A quién ha sido predicado? A los muertos. Y esto nos debe llamar a nosotros a reflexión. Porque cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nosotros tenemos que saber que nosotros no nos hemos acercado a cualquier espacio que de pequeño hemos aprendido a hacer. Vamos al aero porque comemos un helado, me gusta, ya sé cuál es el sitio bueno allá, ya sé lo que es esto. Cuando nos acercamos a la iglesia, nos acercamos al reino de los cielos, nos acercamos a Dios. Las cosas son distintas. Ciertamente para mucha gente que han venido a la iglesia, las cosas no han sido distintas. Pero esto en ningún caso es culpa de Dios. Es culpa de que las personas no se acercan como deben acercarse. Y Dios los priva. ¿Qué es privar a alguien? No permitirle algo. Eso es privar a alguien. Y eso hace Dios. Cuando tú te acercas a Dios como Dios es, Dios te da. Hay muchas mentiras hoy día que se enseñan en lugares mal llamados como congregaciones. ¿Pero por qué se enseñan? Porque nunca se habla desde la palabra. Fíjate el versículo que mandamos hoy en la iglesia. ¿Qué dice ese texto? Bueno, si alguno tuvo un sueño, cuente el sueño. Pero ¿qué tiene que ver mi palabra con el sueño? Aquella que fuere mi palabra, háblela fielmente o fidedignamente. ¿Por qué? Porque esa palabra es de Dios. Entonces, esto habla de que nosotros podemos soñar y esto y todo lo demás. No estoy diciendo que siempre sean nuestros los sueños. Dios habla por sueños, dice la palabra. Pero sí estoy diciendo que el reino de los cielos debe ser fundamentado en la palabra de Dios. Un sueño debe ser probado con la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos, el mismo Señor lo dijo, no es comida, no es bebida. El reino de los cielos no es algo que podamos nosotros estar ahí para tocarlo. El reino de los cielos es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, el reino de los cielos nunca se va a sustentar en estas cosas. Nunca. ¿Por qué? Porque son cosas como la prédica pasada. Si nuestro ojo es bueno, va a estar arriba. Si nuestro ojo es malo, va a estar según lo que él puede mirar. Como Tomás, si veo, creo. Pero si no veo, tengo que verlo, tocar y meter la mano para ver si es verdad que el Señor resucitó. O sea, ¿qué quiero decirte? Que el reino de los cielos
es algo sobrenatural. Está sobre nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, debemos acercarnos con esa expectativa. Pedro trata de enseñarnos esto y dice, bueno, si alguno recibió un don de Dios, ministrelo. Ese don debe venir con el poder que Dios da. De nada me sirve a mí ponerme a predicar acá si la palabra no me la inspira el Espíritu Santo, porque esa palabra no tiene poder. De nada me sirve a mí escuchar allí si no estoy escuchando con el Espíritu Santo, porque no voy a entender ni un pedacito de lo que se me está diciendo, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo habla a los corintios, en 1 Corintios, Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 2. Mira lo que dice Pablo. Leo en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir las cosas en la iglesia? Espiritualmente. Y esto es importante. Entonces, es algo, mira, yo no trato de enseñar acá que las personas que no han recibido el Espíritu, bueno, no pueden ver las cosas de Dios, no, porque no es lo que enseña la palabra. Lo que trato de enseñar es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros tenemos que buscar el poder de Dios. Porque si somos naturales, nunca vamos a entender las cosas de Dios. Nunca vamos a avanzar. Vamos a estar siempre ajenos a las cosas de Dios. Porque hay una realidad. Dios da a las personas. Pablo habla
de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido jamás en corazón del hombre. Dios las preparó. ¿Para quiénes? Para los que tienen temor, para los que lo aman, para los que lo buscan. Dios preparó estas cosas. Por eso Pablo dice, Dios no las reveló. Él es uno de los que tiene temor, de los que ama y de los que busca al Señor. Entonces es muy sencillo entender que no es un poder que yo me agarro para mí. Pablo no se lo estaba agarrando para él, sino que es un poder que está allí a disposición del que entra como debe entrar, del que va como debe ir. Porque esta es una realidad. ¿Qué entiendo yo como pastor cuando dice el que ministre, ministre con el poder que Dios da? Bueno, yo como pastor voy a buscar que todos los que ministren en la iglesia, Dios los esté usando. Si Dios no los está usando, los paro porque no le van a dar nada a las personas. El que te va a dar es el que Dios use. Ese es el que te va a dar, porque tiene para darte. ¿Qué dijo Pedro y Juan allá al hombre que le dijo, dame una moneda? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. O sea que Pedro sí tenía para darle, tenía para ministrar. Y son cosas. Uno a veces malentiende que Pedro andaba por allí, a todo el que él quisiera podía darle. No, la palabra no nos está enseñando eso. La palabra nos está enseñando que el cojo también tuvo fe para ser sanado, porque así es el reino. Tú puedes escuchar la palabra y no necesariamente recibir, pero no por eso no es palabra de Dios. Tú puedes escuchar a una persona hablando y la persona no es de Dios y tú puedes recibir palabra de Dios. Así es el reino de los cielos, porque hay un rey, el cual no vemos, que es el que tiene el control, no nosotros. Él ministra como Él quiere ministrar. Y lo importante para nosotros es saber esto, porque cuando sabemos esto vamos a buscar al que nos puede dar. Porque Jesús resucitó y subió al cielo. Algo sucedió. La palabra nunca se nos dio para que nosotros aprendiéramos versos. No, la palabra se nos da a nosotros para que recibamos un poder. Porque la palabra lo que hace es enseñarnos cómo opera el reino de los cielos. Hay personas que a veces ven, bueno, la doctrina de la Trinidad, ¿qué tiene que eso no va a estorbar? Sí estorba. Porque en el reino de los cielos, ¿cómo funciona todo? Primero hay que entender por qué el reino de los cielos. Jesús en su enseñanza decía que si Él no se iba, el Espíritu Santo no podía venir. O sea, si el rey no pagaba y no iba a esa cruz por nosotros, Él no podía ser exaltado como rey, sentarse a la diestra del poder de Dios y después venir a morar en los creyentes. No podía suceder eso. Pero si yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo. El reino de los cielos. ¿Dónde lo vemos? En Hechos 1. ¿Qué dice Hechos? Señor, el reino, muéstranoslo. El reino de los cielos no, tú no dirás, mira aquí, mira allá, no. El reino de los cielos, ¿qué es? Es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Vamos a leerlo ahí textualmente. Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí podemos ver eso extraordinario de cosas que ojo no puede ver, oído no puede escuchar, no suben al corazón del hombre. Allí está. ¿Restaurarás el reino? No les toca saber. Pero recibiréis poder, el reino. El Espíritu Santo, nosotros, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar?
iban a poder estar en el reino. ¿Por qué? Porque los capacitaba. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entendemos que ser salvo es ir al cielo, porque eso es lo que se enseña. Pero eso no es ser salvo, es parte de nuestra salvación, que vamos a estar eternamente con Él. Pero nosotros somos salvos desde que Jesús viene a nuestra vida. Somos salvos. Porque nuestra salvación no comienza cuando vayamos a estar allá. Nuestra salvación comienza cuando Jesús viene a nosotros. Recordemos a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, Nicodemo. Pero ¿qué pasó con Nicodemo cuando habló con el Señor? Juan capítulo 3, para que entendamos, porque siempre el Espíritu Santo quiere dejarnos la evidencia para que nosotros entendamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, ¿entre quiénes? Entre los judíos. ¿Quiénes eran judíos? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Era aquello a los cuales Jesús iba. Y él era un principal. ¿Qué habla? ¿Quiénes eran los principales? Los que estaban ahí presidiendo. Eran las personas con reputación porque conocían las cosas, sabían utilizar la ley. Las personas iban a ellos por juicio, les pagaban para que fueran y hablaran la palabra en algunos lugares. Eso es una parte histórica de esto. Mira la actitud de este principal. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué él fue a Jesús de noche? Es la gran pregunta. ¿Por qué él va a Jesús de noche? Usted puede decir ahorita, bueno, salí del trabajo tarde y fui. Sí, pero es que ahorita no es como en el tiempo de ellos andar de noche. Y más si no había luna llena. Cuando había luna llena medio veía. ¿Por qué él fue de noche? Porque tenía miedo de los otros judíos. Y fíjate el problema que muchas veces nosotros tenemos cuando vamos a la iglesia y todavía tenemos miedo de cosas terrenales. Tenemos problemas con el Señor. Dios no se agrada porque eso es falta de fe. Nuestra fe se revela en nosotros con lo que hacemos, con nuestra conducta. Y si nosotros todavía tenemos, no, ¿qué pensará este? ¿Qué esto? Entonces tenemos una actitud aquí, otra actitud allá. Eso hace que Dios en nosotros no administre la fuerza que Él quiere administrar en nosotros. El libro de Colosenses nos dice, vamos a apartar aquí, porque vamos a seguir leyendo aquí, Dios mediante. Colosenses 1, mira lo que nos dice Colosenses. En su versículo 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Según la potencia. Pablo dice, yo lucho según. Y aquí hay algo importante, porque ¿qué está diciendo Pablo allá a los Corintios, donde lo leímos ahorita en el capítulo 2? No les pude hablar a ustedes como espirituales, porque son carnales. Y no son carnales aún, habiendo en ustedes celo, contienda, todas estas cosas. Son carnales y andáis como niños. Tuve que darle leche, dice Pablo. Eso está ahí un poquito más adelante, donde leímos ahí. Vamos a ir para que las caras se afirmen. Primera de Corintios 2, capítulo 3, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre ustedes celos. Pablo le dice esto a ellos, porque Pablo no le podía a ellos ministrar. No le podía ministrar aquello. Pero fíjate en esto. Nosotros en la iglesia, para operar y que Dios opere en nosotros, tenemos que hacerlo según. Pablo dice, según el poder que actúa. El poder que actúa. Esta palabra poder es la palabra
dunamis. Lo que pasa es que aquí en el texto, en el original, dice por lo menos luchando según la potencia. Potencia, energía, de donde viene la palabra energía. La potencia de él, la cual actúa, ahí está nuevamente, pero con una raíz distinta, energeo, que es el tipo de eficiencia, como cuando decimos que una pila es mejor que otra. Y en poderosamente, actúa poderosamente. Ahí en poderosamente está la palabra dunamis, que es de donde viene dinamita, que es capacidad para algo. Pues cuando tenemos capacidad de algo, ahí está dunamis. ¿Cómo actuaba Pablo? Según la energía. Según la energía. Según la energía que actúa, es eficiente poderosamente en mí. Entonces fíjate esto, es como las pilas esas que compramos para la iglesia. Eso no sirve. Y uno las carga y las pone y se acabaron. No tienen una eficiencia las pilas, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando ellas cargan sí reciben porque producen y suena. Suena. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Porque no solamente que la energía es buena, sino que es eficiente. Esa energía que es eficiente actúa poderosamente en mí. Esto me enseña a mí. Oye, Dios no está obrando en mí poderosamente. Dios no obra en mí. Dios no hace nada conmigo. Yo tengo que aprender eso. Tengo que entenderlo, porque si yo voy para la iglesia y no entiendo eso, vamos a tener problemas. Yo fui a una iglesia, me empecé a congregar. Todavía no había recibido el Espíritu Santo y Dios me estaba dando revelación de su palabra. Y estaba yo llenándome y ya hablaba más palabras que todos los que estaban allí. No lo digo para gloriarme por eso, porque no es la idea, es el testimonio. ¿Y por qué ellos no lo tenían? Porque ellos no lo estaban buscando. No lo estaban buscando. Porque al que busca, Dios le da y abundantemente. O sea, Dios no es mentiroso. Y esa es la bendición del reino de los cielos. Porque el poder está en alguien que no hace acepción de personas. El que da fuerza no ve a uno porque quiera ponerlo al lado de él. No. Es alguien que mira justamente, es equitativo, no hace distinción. El que viene a él con fe, él le da. Pablo podía estar muy activo poderosamente en la fe, pero cuando él quiso gloriarse, Dios le puso un mensajero de Satanás. O sea, Dios le disminuyó el poder a un punto que Pablo rogaba al Señor que quitara eso de él. Y Jesús le dijo: bástate que yo te influencio, porque mi poder se perfecciona ahí en la debilidad. Y son cosas, mira, cuando uno viene al Señor, uno empieza a recibir estas bendiciones que es las primicias del Espíritu. Dios nos empieza a ministrar su Espíritu, después empezamos a hablar en lengua. Y todo eso es comienzos de la fe, comienzos. Pero después ahora Dios nos va a procesar. ¿Por qué? Porque este poder se tiene que perfeccionar en nosotros. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que caminar en el reino de los cielos y no en el mundo. Es el problema de algunos. No nos está pidiendo Dios que salgamos del mundo, porque este reino consume a todos los reinos del mundo. Está por encima. Mientras la gente se ahoga en el agua, el rey caminaba sobre el agua. Mientras la gente se asusta por las bromas, por los bramidos del mar, le decía: cállate la boca, mar. Enmudece. Está por encima. Es muy triste, de verdad, que nosotros no lleguemos a ese punto donde queramos tener estas cosas. Porque es el reino de los cielos, es la palabra que Dios nos ha dado. No podemos nosotros tener un libro de hechos de los apóstoles, se llama así, pero si lo vemos en un sentido correcto, hechos de los discípulos de Jesús.
El Maestro Jesús. Todos ustedes son hermanos, dijo Jesús, en la enseñanza. Apóstoles, la palabra suena como muy grande, pero apóstoles, la palabra es la simplicidad de alguien enviado. Enviado. Es así. Por eso Pablo dice que cómo predicaremos si no fuéramos enviados. Tenemos que ser enviados. Y son cosas, pero la gente se prepara para predicar y sale por ahí como a ellos les da la gana. Ahí no hay poder de Dios. Fíjate que lastimosamente en este tiempo las personas han fundamentado su fe ¿en qué? En el compartir de algunas personas en un lugar mal llamado iglesia. Y eso no es la fe. ¿Qué ha pasado con esas obras? Un tiempo y de repente quedan vacías y todo. Pero ¿qué pasa con una iglesia que Dios llama? ¿Qué pasa? Gamaliel dice que siempre va a permanecer. Porque es una obra de Dios. Y no la puede mover nadie. Porque es de Dios. Y son cosas. Gamaliel le dijo a los judíos: dejen a esta gente quieta. No se hallen ustedes luchando con Dios. Él entendía claramente que cuando Dios hacía sus cosas, Él es Dios y sostiene sus cosas. Y esto debemos entender nosotros. ¿De quiénes son estas cosas? Del Señor. Por eso es que cuando algunos leen algunas porciones bíblicas, dicen: no, aquí debe haber algo que está mal porque no cuadra. Y algunas personas consiguen, no sé cómo lo hacen, yo sinceramente no sé cómo lo hacen, pero consiguen inconsistencias en las palabras de la Biblia. Yo no sé cómo lo hacen porque cuando leo digo: ¿dónde está la inconsistencia? No sé cómo lo hacen, pero ellos lo hacen. Pablo dice: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. El espiritual las acomoda. Llega y te hablé a esto y te dice: vamos allá. Por eso tú ves a Pablo hablando de cosas que nadie habló, las reveló, acomodando eso espiritual. Y ciertamente así es la iglesia. Siempre hay gente hablando cosas que la trae el Espíritu, sustentables a la luz de la Escritura. Importante, porque no puedo yo decir que tengo una palabra, pues no la puedo sustentar. No, porque si yo tengo un sueño, ese sueño debe ajustarse, dice la palabra, a lo que es la palabra, porque no tiene nada que ver el grano con la paja. No tiene nada que ver, porque ahí grano es trigo. Es esto. Mira, es muy triste de verdad ver cómo personas van a un lugar y tienen la mira de una persona y es muy triste. El creyente siempre va a dar gloria a Dios, porque, por ejemplo, Pablo, él decía: yo no aprendí ni por hombre ni de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué cosa tan tremenda para el que está leyendo eso allí. Porque ve el poder de Dios. O sea, Dios no puso a alguien. Pablo no dice que nunca, no, él dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. O sea, pero su fe, lo que hablaba, no se lo enseñó Gamaliel. Porque son palabras del Espíritu, acomodadas por el mismo Espíritu. Su poder, lo que actuaba en él, era de parte de Jesús. Porque el reino de los cielos nunca hubiese venido si Jesús no muere. El reino de los cielos, ¿qué es un reino? Un reino es un estado, para que se entienda. Un estado tiene normas, leyes, digámoslo así, tiene reglas. Y hay que seguirlas para que funcione. Cuando no se siguen, hay anarquía. Entonces ya el Estado no tiene el control del común, pues en este caso del pueblo, no tiene el control. Cuando el rey establece su reino, él gobierna según sus normas. Los reinos terrenales en aquel tiempo, cuando sucedían cosas contrarias al rey,
¿Qué pasaban a las personas? Las mataban, iban presos, porque eran condenas. Bueno, el reino de los cielos tiene sus leyes. Tiene sus leyes. El problema de nosotros es que queremos andar en él por nuestra cuenta y no funciona. ¿Por qué no es posible una doctrina sin que el nombre de Jesús sea exaltado? Porque la entrada al reino es ese nombre. Es ese nombre. La Escritura nos muestra que el reino es de Dios mismo. Dios reina. Dile a tu pueblo, Dios reina. Amén. Dios reina. El reino es Dios mismo reinando. Pero la palabra nos dice que todos los sacrificios espirituales deben ser en el nombre de Jesús. Los que hagamos de palabra o de hecho debe ser en el nombre de Jesús. Entonces fíjate, la única manera de que ese reino opere es por medio de Jesucristo. Si no, no es ese reino. Fíjate lo que dijeron los hijos del tal Etseba, que dijeron el nombre de Jesús que predica Pablo. Fíjate, eso no funcionó para el demonio. No hubo el poder que se desata en ese reino. Porque aunque ellos dijeron, no era el Jesús para ellos. No había poder en ellos. Y son cosas. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Cuando yo hablo del Espíritu Santo, yo lo hablo muy práctico. La palabra lo dice, si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. O sea, es muy práctico el reino de los cielos. Es muy práctico. Pero esta practicidad se engloba ¿en qué? En el carácter de Jesucristo. Porque ¿qué dice la ley? Circuncidarás a todo niño a los 8 días de nacido. ¿Verdad? Esa era la ley a Abraham. No era la ley dada a Moisés. Era Abraham. Era una norma de Dios, un mandamiento que él debía cumplir. Ahora Moisés empieza a enseñar, Moisés trae la ley y Moisés decía que nosotros deberíamos circuncidar al Señor, era el prepucio de nuestro corazón. Pablo dice que la circuncisión es el bautismo. La circuncisión de Jesucristo. La ley dice que Moisés subió y se le dijo de acuerdo a este modelo. ¿Qué venía Dios trabajando? Bueno, lo dice Jacob. Y Shiloh reinará. Shiloh. Dios le dijo a Jacob, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Él gobernará. Era un reino preparado por Dios desde antes de los siglos. Era un reino preparado. ¿Por qué te explico esto? Porque nosotros venimos a la iglesia y seguimos pensando que, bueno, estamos pisando la tierra, uno tiene que solucionar y hacer las cosas. Y es mentira. Es una falsedad. Es una falsedad. Vino el rey, la gente tenía hambre, no sabían de dónde agarrar pan y agarró y multiplicó los panes. Ese es el reino de los cielos. Es así. Hay personas que cuentan un testimonio y la persona escucha el testimonio de acuerdo a lo viable que sea. Y cuando escuchan algo muy mágico, no lo creen. O sea, ¿quién pudiera creer que Pedro sacó la moneda de ahí del pez? ¿Quién pudiera creer que un pez se tragó a Jonás? Es nosotros acercarnos a algo de verdad. Y cuando ese algo se nos presenta, ver lo absurdo en algunas cosas. Entonces, en realidad nosotros somos los absurdos, porque nos acercamos a algo que realmente vemos absurdo. O sea, yo soy absurdo si lo hago así. Ahora, si yo me acerco, como dice la palabra, con fe, ahí está Dios para recompensarme, dice la palabra. ¿Por qué me va a recompensar? Por esa fe.
Es muy triste. Mira, Pablo predicaba la gracia y le decían, tú dices que hagamos males para que nos hagan las cosas bien, pues. Y es muy triste porque eso es una realidad hoy día también. Es muy triste. Dios dice no por obra para que nadie se gloríe. O sea, Dios lo está diciendo. Dios no quiere ver a una persona diciendo yo lo hice porque Él sabe que no lo puede hacer. Y es falso delante de Él. No, yo sí pude, Señor. ¿En serio? Entonces Pablo se empezó a jactar y Dios le envió un mensajero de Satanás para que no se exaltara desmedidamente. Entonces, Dios nos enseña. Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña Dios? Que es su poder. Que Él lo hace. O sea, ¿por qué nosotros deberíamos acercarnos a la iglesia? Por el poder de Dios y por lo que Él puede hacer. Y fíjate lo grandioso que esto es para un creyente, porque muchas veces no podemos. Y qué grandioso era para Pablo decir, bueno, he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Qué grandioso era decir eso, porque él sabía que cuando no podía, Cristo era más poderoso en él. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, cuando él más se bajaba, Cristo era más poderoso. Ahora yo te hago una pregunta, eso que leímos en Colosenses 1:29. Tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Todos venimos a la iglesia. ¿Dios es poderoso? Dios es poderoso, sí. Ya estamos finos entonces, venimos a la iglesia y Dios es poderoso. No funciona así. Porque lo más importante para nosotros es que ese poder actúe en nosotros. Eso es lo más importante. No es igual, alguien por ahí, decían cuando Whitney Houston murió en su vómito que ella estuvo en el coro de una iglesia y de ahí salió. Yo veo el Salmo y dice, Dios le dio dones a los rebeldes y a los hombres, pues hablando de los cristianos y de los que no son cristianos, pues los de fe y los de no de fe. Pero hay una realidad. Whitney Houston, que cantaba bonito, no cuando cantaba lo que ella cantaba derramaba el poder de Dios. Aunque de repente cantara una canción que hable de Dios. Y hay gente que es así. Pero eso no derrama el poder de Dios. ¿Qué derrama el poder de Dios? Cuando alguien tiene un corazón de fe y se acerca a Dios y Dios actúa en la persona. Jesús dice que el mayor de los profetas era Juan. Jesús también dijo que ese Juan dio testimonio de él. Pero él también dijo que él no recibía testimonio de hombre alguno. Y nos acercamos a la iglesia y se nos olvida eso. Que la única manera que Dios reciba algo de nosotros es que sea por medio de Jesucristo. Por eso es muy distinto cuando tú vienes a la iglesia y la palabra sale allí y tú la agarras y tú dices amén. Y tú te predispones de acuerdo a eso que estás escuchando. Porque el evangelio es lo que hace renacer. No es lo mismo cuando tú vayas y leas. No te digo que no leas. Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura. Y el Señor nos ordena por medio de Moisés que en los postes, que le hablemos en la casa, todo habla de una comunión con las cosas de Dios. A mí muchas veces leyendo Dios me revela. No te digo que no hagas eso. Lo que sí te digo es que el poder de Dios está es cuando escuchamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando escuchamos hay poder de Dios. Cuando oímos hay poder de Dios. Es así porque la fe viene ¿cómo? Por el oír. Y el evangelio es poder. Entonces son cosas. Nosotros sabemos que a veces escuchamos muchas cosas, pero no porque querramos oírlas. A veces escuchamos cosas porque nos interesa escucharlas, ¿verdad? Así como cuando está pasando algo, ¡ay, cállate, que me vas a escuchar!
Mi mamá a veces nos hacía así muchas veces. Cállate, muchacho, que te escuchas. Escucha todo lo que estaba pasando afuera. Muy importante, muy importante. ¿Verdad? A veces queremos escuchar cosas porque nos interesa. Así debería ser con el Evangelio. Porque son cosas. No podemos nosotros esperar que Dios nos dé algo por darlo. Porque, bueno, yo dije, Dios no da las cosas porque Él dijo. Por eso la Escritura nos muestra allí gente que vivieron las cosas de Dios y después terminaron apartados de Dios. Y el apóstol de los Hebreos dice que es imposible que yo recaiga y después vuelva yo a volver a hacer, aunque aún al mismo Jesús a morir otra vez y a volver a resucitar para recibir otra vez el Espíritu y esos beneficios de ese don celestial. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces se olvida ¿de qué? De que el poder es de Dios. El poder siempre ha sido de Dios y nunca va a cambiar. Yo no voy a recibir en la iglesia algo porque yo hice algo. No. Es más, cuando tú te acercas a Dios porque tú hiciste algo, quizás Dios no te esté escuchando cuando le estés hablando. Quizás. Pero un 99% quizás. Hay que entenderlo. Porque Dios nos escucha por la fe. Y la fe, Jesús dijo que era en Él. La fe que es en mí. En Él. ¿En quién nosotros debemos de confiar? En Jesús. Pero ¿de qué manera confiamos en Jesús? Es la gran pregunta. ¿Cuántas cosas hiciste ayer porque confiaste en Jesús? ¿Cuántas cosas dejaste de hacer porque confías en Jesús en otra cosa? Eso dice que estas palabras sí son verdaderas. Pero a veces es una simple palabra. ¿En quién confía en Jesús? Qué fácil, ¿verdad? Qué pregunta, hermano, ¿en quién confía? No va a ser usted, en Jesús. Pero Jesús sabe que no confías en Él. Y es el problema. ¿Cómo vamos a recibir de Él cuando no nos anclamos en Él? Y así nos pintamos y no, sí, alabado sea el Señor. Y no nos damos cuenta. Usted no se da cuenta cuando va orando. Usted nunca cuando está orando cae en cuenta a veces de que no estaba ni pensando en Él. Que estaba repitiendo ahí, estaba pendiente de algo que dejó allá. Entonces, a mí me ha pasado y me siento avergonzado. Porque tengo que entender que eso no vale de nada. Y no lo va a ver. Que no estoy poniendo en Él mi confianza, no estoy yendo a hablar con Él. Es como cuando, bueno, sí, ajá, dime, yo voy escribiendo aquí, dime. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice así, me voy. Porque yo no voy a hablar por hablar. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Que me escucha mientras está haciendo otra cosa. Eso no funciona así. Porque no hay un ser humano. Sí, Jesucristo. Bueno, Jesús. No hay una persona que pueda prestar atención a dos cosas. No hay forma. Y Jesús dice que si usted pone a dos señores, amará a uno más que al otro. Es obvio. Si tú estás haciendo dos cosas, te vas a poner tu atención más sobre otra cosa. ¿Qué quiero decirte? Bueno, yo puedo estar viendo para allá, pero estoy viendo ahí de reojo a Kelly. Pero estoy viendo más para allá. ¿Se ve? ¿Es o no es? No, yo estoy aquí trabajando y estoy pendiente del niño y el niño se cae, se golpea. Porque no puedes hacerlo. Tengo que cuidarlo. Es así. Entonces, lo que pasa es que a veces nos caemos a mentir a nosotros y nos ponemos a hacer cosas por hacerlas. Oye, está bien que lo hagamos en cosas naturales. No está bien, pero es pasable. Pero no en las cosas de Dios.
porque nunca vamos a recibir de Dios. Vamos a estar como esa gente que Jesús veía y tenía compasión porque estaban dispersas, desamparadas, como cuando la oveja no tiene un pastor, anda una y ahí por ahí esas ovejas todas temerosas. Así anda mucha gente. Pero deberían andar así, ¿no? Y estaba el pastor de las ovejas. Siempre ha estado el pastor de las ovejas. Siempre. Y esto es lo hermoso de la Biblia. La Biblia me muestra tiempos precarios donde no había fe para algunos, pero se levantaba un hombre de Dios creyéndole a Dios. Uno aunque sea por allí. Y Dios respondía. O sea que Dios nunca va a abandonar a alguien que pone su confianza en Él. Yo he entendido mi vida de fe así. Fui a un lugar donde las cosas no estaban bien, pero ahí conocí a Dios. No había quien me bautizara y Dios trajo a alguien que me bautizara. Me recibí el Espíritu Santo y después... O sea, Dios no necesitó de un lugar específico, de tener todo listo, no. Y aquí lo vemos. Estaba este hombre Cornelio y hacía cosas buenas. ¿Y qué hizo Dios? Lo visitó en sueño, ¿verdad? Y lo ministró por un ángel. Y después le dijo a Andy a llamar a Pedro, él te hablará. Entonces, ¿qué vemos allí? A un Dios que responde a gente que pone su confianza en Él. O sea que cuando tú vienes a la iglesia y las cosas de Dios son ajenas para ti, es porque tú no estás poniendo tu confianza en Dios. Porque este Dios se nos ha mostrado que Él responde. Él responde, clama a mí y yo responderé. El que busca, halla. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Esto es sencillo, pues. Jesús nos confronta para que cuando vamos a decir, ay, pero a mí no me dan, ya sabes por qué no te dan, pues. Culpa de nadie, culpa tuya. Sencillo. Lo bueno es entenderlo. Porque el problema nuestro siempre va a ser no llegar al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Donde esa confrontación vale más que lo que pensamos. Ese es el arrepentimiento. Donde esa palabra de Dios llega y se monta sobre nosotros y nosotros, es verdad lo que tú dices, Señor. Ese es el arrepentimiento. Y mientras no llegamos allí, Dios no funciona en nosotros. Porque Él nos tiene que ver postrados, entregados, para Él levantarnos. Así es Dios. Y así siempre será porque es el Dios que no cambia. El que se levanta, o sea, el que se pone como que Él puede, Dios lo baja. Y el que se humilla, o sea, el que se inclina, Dios lo levanta. Así funciona. Esa es la fe. Esa es la fe. Y el reino de los cielos funciona así. O sea, ese poder que Dios tiene debe actuar en ti, pero va a actuar según la energía que haya. Energía que produce Cristo, sí, porque la palabra, aunque tú no lo creas, porque no lo has vivido, la palabra trae una energía. Cuando es la palabra del evangelio, cuando se te predica, ahí hay una energía, un poder de Dios que va a actuar en ti si tú lo recibes. Por eso dice Santiago que quitemos todo y recibamos la palabra que puede darle salud a nuestras almas. ¿Qué es algo saludable? Bueno, para entenderlo tenemos que poner lo opuesto. Algo no saludable, algo enfermo. Cuando estamos enfermos, ¿cómo está? ¡Ay! Y nos paramos un ratito, ¡ay! Voy a acostarme. Y queremos estar acostados. No queremos estar en pie, no queremos hacer nada porque no tenemos ánimo de nada. Eso es algo enfermo. Algo saludable, no, ya anda jugando, ya está por ahí tranquila. Está saludable. Es así. Entonces, ¿quién nos da esa salud? El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, esa potencia, ese dunami que Pablo decía
que se presentaba en él. O sea, Dios actuaba en él con su energía eficiente, pero lo que producía cuando él se presentaba era poderoso. Y son cosas. Mira, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Es muy triste cuando uno ve personas hablando la palabra y tienen preparado lo que van a hablar. Hay gente que no lo verá, bueno, pero se da un mejor discurso. Es que Dios no nos llamó a nosotros a dar discursos. Dios nos llamó a nosotros a predicar el evangelio. Y el evangelio, el que pone la palabra te dice, no pienses siquiera. Yo me imagino que yo esté con alguien haciendo algo y bueno, vamos a ese algo y de repente alguien me dice, tú cállate la boca y no hables. ¿Pero por qué? Porque la vas a embarrar. Cállate, yo hablo. Así entiendo yo el evangelio. Así lo entiendo. No pienses siquiera qué vas a decir. No vamos a entender nosotros eso. Necesitamos el poder de Dios. El poder. Cuando Pablo decía que su predicación no consistía en palabras elocuentes ni en cosas de hombre, sino en el poder de Dios, hablaba de esto. Porque su palabra venía, no era enseñada por alguien, no era algo que él preparaba, sino que Dios le daba a él lo que él iba a hablar. Es así. Yo pudiera decir, y esto solamente el creyente lo recibe, porque el creyente es el que recibe los testimonios. Pero yo pudiera decir miles de veces cuántas veces yo me he puesto ahí y ya está cerca el servicio y paro ahí la cabeza y uy, Señor, pero ¿qué voy a hablar? Nada. Y en un momentico en el que menos me lo espero, el Señor me llena de lo que voy a hablar. Y voy a los textos. O a veces leyendo y leo y leo y leo. Y después que eso que leo es como que si abrieran la llave y ahora velo bien. Y veo lo que voy a hablar. Eso en mí, no en otro, porque yo lo testifico y el otro no puede verlo como yo lo percibí. Eso en mí es poder de Dios. Porque yo entiendo que no lo fabriqué, yo entiendo cómo lo recibí. Y son las cosas. Nosotros no podemos basar lo que hacemos en lo que pensamos. Porque no podemos pensar lo bueno, dice el Señor. El Señor dice, ustedes siendo malos, ¿cómo pueden pensar lo bueno? Y algunos entendieron, no, pero eso no lo dice a los cristianos, eso es a los no cristianos. Bueno, síguelo entendiendo así. El que lo entiende como debe entenderlo es el que va a tener poder. Porque va a decir, no, yo ni siquiera voy a pensar y él va a poner lo que necesita hablar. Ese va a recibir el poder de Dios. Por eso Pedro, habiendo estado con Jesús, y Jesús le dijo, de gratis recibieron, denlo de gratis. Ahora Pedro le decía a este cojo y le decía, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué tremendo. Tenía para dar. Tenía porque había recibido. ¿Cómo vamos a dar si no recibimos? Hay gente literalmente así. No escuchan porque en el momento que se predica se olvidan de quién es la palabra. La gente que recibe es porque se acuerda de quién es la palabra. Si yo me asiento ahí a escuchar, yo me acuerdo que la palabra es ese clavito que se me encaja. Es esa espinita, ese aguijón que... ¡Uy! Es ese martillo que me va. Cuando yo estoy allí, yo tengo esa conciencia. Esa es la palabra. ¿Y por qué voy a tenerla? Para recibirla. ¿Por qué te dice que saques la inmundicia y la abundancia de malicia? Pensamientos que te van a impedir recibir lo que se te va a dar. Pero no lo hacemos en los servicios. ¿Y qué pasa? Nos vamos vacíos otra vez.
cuando deberíamos irnos llenos. Si no recibes el reino de Dios como niño, no entrarás en él. Y no entendemos eso. Ay, ¿cómo es recibirlo como niño? Ay, así. Gugu, dada, atata. ¿Sí, así? No. Como niño. Oye, ese pastor me está viendo. Un niño no piensa eso. Un niño, aún el que lo quiere secuestrar, viene con un caramelo y lo ve como una buena persona. Pero lo quiere secuestrar. Ese es el niño que Jesús habla. Un niño que no tiene pensamientos malos, sino que está allí para recibir. Entonces, si no lo recibes como un niño, no entrarás en él. Y nos pintamos otras cosas. Claro, porque vino cualquier otro, nos enseñó cualquier cosa y nos dijo, mira, aquí dice. Recibir, ¿qué es recibir? Que te den algo. ¿Qué es niño? Ese cabezón que está ahí. Ese es un niño. Entonces, ¿qué le digo? Mira, todo tiene que recibir. No es así. No funciona así. ¿Verdad? Porque ¿qué recibimos nosotros? El reino de los cielos. Lo recibimos como niños. ¿Yo debo ser niño para qué? Debo ser niño para hacer cosas malas. Porque un niño no hace cosas malas. Entonces, cuando yo recibo la palabra de Dios, ¿cómo la recibo yo? Como un niño. ¿Pero qué debo recibir? La palabra de Dios. Pero yo no debo ser niño para el entendimiento. Debo de ser sabio. Niño para hacer lo malo, pero para entender debo de ser sabio. ¿Qué hacían los de Berea cuando Pablo le hablaba? Ellos veían para ver si eso era la palabra del Señor. Ellos veían para ver si eso lo decía. No eran Biblia lo que ellos tenían, pero para ver si la Biblia lo decía. Ellos revisaban a ver. Ellos estaban con mal pensamiento, porque si hubiesen estado no recibirían. Y decía que ellos eran más nobles que los otros que cayeron a pedrada a Pablo. De los que lo sacaron de allá. Cada día revisaban. O sea, no eran niños para buscar. No eran niños para tratar de entender. Eran sabios. Sabios. Es así. No podemos nosotros recibir las cosas si cada cosa no está en su lugar. O sea, yo no puedo pararme a hacer las cosas en la simplicidad, puede que yo entiendo algo así. Entonces, fíjate, cuando Dios nos da la palabra, Pablo dice a los colosenses que él ora porque ellos entiendan lo que Dios dice, porque sean llenos del conocimiento. Porque ¿qué hace el conocimiento en una persona? Te hace hacer las cosas bien. El conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento en tu vida? Te lleva a hacer las cosas como se deben hacer. A presentarte y ser una persona que sabe. Eso hace el conocimiento. Pero nosotros debemos de ser llenos del conocimiento de Dios. De Dios. Por eso mucha gente dice, no, vamos a hacer guerra espiritual. No, y la palabra te dice que tomemos la espada del Espíritu. Hay gente que dice, no, si yo me pongo la armadura y puedo porque Dios me ha dado poder. No, la armadura de Dios. Entonces fíjate, Dios siempre se interesa y nos deja allí el particular para que los que Él quiere entendamos sus cosas. Porque el Evangelio es poder. El yugo de Jesús es fácil. La carga es ligera. Es ligera la carga. Pero para algunos están en la iglesia. No, yo estaba en la iglesia y más bien la cosa se me complicaba. ¿Por qué? ¿Por qué a veces estamos en la iglesia y se nos complica? Fíjate que cuando pensamos así, al que menos vemos es a Jesús. Y la gran pregunta es esta: ¿puede caminar un cristiano sin Jesús? Nadie puede hacerlo sin Jesús. Porque en vano edifica el que edifica
si Dios no edifica con él. El que no recoge conmigo, dijo Jesús, bota lo que recoge. O recoge un colador agua. ¿Te han visto a alguien recogiendo agua a un colador? No podemos hacer las cosas, pero pasa. Cuando somos personas que nos olvidamos de Jesús, pasa. Y cuando somos personas que nos olvidamos de Jesús, cuando no estamos llenos. Cuando no estamos llenos. Fíjate, uno como pastor aprende que no podemos juzgar a nadie por la palabra. No podemos juzgar a nadie sin la palabra, sino siempre por la palabra. Pero cuando uno va con el tiempo en el Señor, uno ve las cosas en la persona sin siquiera ir a la palabra. Es tremendo. ¿Por qué pasaría eso? Tú puedes, mira, siempre uno está con sus hijos. Pues yo puedo de repente, viene uno por ahí, me toca y ya yo sé quién es, sin voltearme. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque ya el tiempo que estás con ellos y a diario y eso, ya te das cuenta. ¿Qué quiero decirte? Que cuando nosotros nos vamos llenando el conocimiento de Dios, ese conocimiento va a estar allí para el momento que tú necesitas. Y aunque el momento que tú necesitas sea inesperado, no sepas lo que es, el conocimiento va a estar disponible allí. Y tú vas a saber qué hacer. Y este es el detalle. Fíjate, hay personas que tienen años caminando con el Señor. Años. Y les sucede algo y van a solucionarlo ellos. Y cuando no pueden, van al Señor. Y hay personas que tienen 1 o 2 años con el Señor. Y cuando les sucede algo, apenas les sucede, ya va, voy a orar. Pues no, ya va, voy a orar. O de repente le estás contando algo, cuando la persona se te pierde, está orando. Y son cosas, porque si algo nosotros entendemos desde que conocemos a Jesús, es que Jesús se preocupa por nosotros, Jesús pagó por nosotros, Jesús nos cuida. No es un Jesús, cuando tú lees los evangelios, hermano, si usted no extrae eso, usted no extrajo nada. Jesús siempre estuvo con ellos. Cuando lo iban a agarrar, déjenlo ir a ellos. Aquí estoy yo. Ya no le dije que aquí estoy yo. Cuando resucitó, dígale a sus hermanos que yo voy delante de ellos allá. Ese es el Jesús del cual yo creo. Cuando se despidió de ellos, le dijo, y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vayan a juzgar a alguien, a donde estén 2 o 3 allí, con mi carácter, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el Jesús que yo creo. El que dijo, no los dejaré huérfanos. Ah, es que tú eres el Padre. Sí. No los dejaré huérfanos. Y es tremendo, mira. Porque el poder está allí. Allí está el poder para nosotros. Y está siempre. Hay gente, usted ve que viene a la iglesia y se llenan de conocimiento, pero el poder de Dios nunca se ha manifestado en sus vidas. Desde que yo me convertí he estado viendo el poder de Dios. He visto señales, he visto cosas. Dios me ha usado para hacer cosas. Sí, en estos días pensaba, oye, que tiempo que no he ministrado a alguien y el Señor no ha hecho algo con alguien. Pero en mi vida eso no dice que el poder de Dios no esté. Al contrario. Cada vez que busco, hallo. Cada vez que llamo, me responde. Está a la disposición, siempre dispuesto. ¿Qué pasa? Que el poder de Dios no se manifiesta al azar como una varita mágica. Jesús dijo, ¿crees que puedes recibir esto? Porque se necesita eso. Eso, ¿qué se necesita? Ese enlace. Ese enlace. Para usted recibir tiene que estar alguien que le da y usted recibe. Lo que tengo te doy. Él ya lo había recibido de Jesús. Pero ahora ese cojo estaba recibiendo ¿de quién? De Pedro.
¿Hay qué? Una interacción, ¿verdad? Si ustedes están en mi palabra y mis palabras están en ustedes, pidan lo que quieran. Porque hay la interacción. No solamente, Señor, ellos, sino los que escuchen la palabra de ellos. Tenía que haber esa interacción para que se dé. Pero a veces nos pintamos y dibujamos las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque no estamos viendo aquí. No estamos mirando allá. Ahora cuando miramos a Él, Él nos conduce a trazarnos y a que veamos lo que Él dice. Nuestras palabras son firmes, son certeras, nadie las puede negar aquí. Alguien puede decir, no, eso no es de Dios. Sí, cualquier. Claro que pueden decirlo. Pero nadie me va a decir a mí con argumentos que eso no es de Dios. ¿Se ve? Y el argumento es aquí, porque es a la ley y al testimonio. Y aún Dios me dice, si no responden de acuerdo a eso, esos no han nacido de nuevo. Son los mismos muertos. Cuidado con eso. Pero cuando nosotros decimos, Dios dice, uy, ahí hay una aurora. El sol va a llegar a las 12 en algún momento. Y eso va a ser perfecto. El poder que Dios nos da está a la disposición allí. Para nosotros. Para nosotros es por fe. Por fe, no es que yo, ay, tú eres muy inteligente, hermana. No, no, no. Los inteligentes no sirven aquí. Porque si hubiesen servido los inteligentes, Dios hubiese dicho, y los inteligentes resplandecerán en el cielo como el firmamento. Imagínate los brutos, para el infierno. 3 por 2, 5, para el infierno. ¿Cómo se dice lápiz en inglés? Para el infierno. Poco es gente en el infierno, ¿verdad? No, pero Dios no dijo eso. Es por fe. Porque fe la puede tener, mira, el más bruto, el más inteligente, quien sea. Quien sea puede tener fe. Es así. Porque alguien puede escuchar lo que Dios dice y valorarlo. Y aquí está el detalle. ¿Por qué la gente no tiene el poder de Dios? Porque no valoran el poder de Dios. ¿Usted cree que el juicio de Dios es porque no robarás, no matarás? No. El juicio de Dios es porque no valoramos a aquel. No lo reconocemos. Por eso es el juicio de Dios. Dios juzga a la humanidad por eso. Por no reconocerlo y voltearse y decirle, gracias, Señor. ¿Cuántos hicimos eso cuando nos vino un favor de Dios? Algo, cualquier cosita. Un caramelito. Uy, qué bendición es esto. Yo siento algo tan tremendo en el espíritu cuando yo recibo algo y volteo. Gracias, Señor, por el caramelito. Uy, eso es tan glorioso. Otro diría, ¿por qué así es el ser humano? Ay, sí, un caramelo. Mira, estoy dando un testimonio que Dios le ayudó a llenar el tanque de gasolina. Ay, sí. Yo lleno miles de tanques. La arrogancia del ser humano. Que no entiende eso. No puede ver eso. Que esa persona ve el poder de Dios en lo que hace. Ve a ese Dios que gobierna. No podemos recibir eso con una actitud incorrecta. Porque eso lo da Dios. Usted puede hacer muchas cosas con lo que usted aprende en el mundo, sí. Puede hacer muchas cosas, pero no las de Dios. Y esto es lo glorioso. ¿Qué hizo Dios cuando sacó al hombre del huerto del Edén? ¿Qué hacía el hombre en el huerto del Edén? Bueno, yo te voy a decir algunas cosas que quizás no las sabes. El hombre en el huerto del Edén tenía mucha sabiduría. El hombre en el huerto disfrutaba de todo. O sea, era feliz. Sí, era feliz. Y esta parte de la sabiduría, dice la palabra que cuando Dios lo sacó, Dios puso una espada que rodeaba para que el hombre no volviera a entrar. Para que no entrase. Qué tremendo.
Porque ¿qué iba a hacer el hombre si entraba nuevamente? Podía extender su mano y comer del árbol de la vida. Y son cosas, mira, el hombre perdió cosas que Jesucristo dice que ahora Él vino a recuperar. Él vino a recuperar. La palabra nos dice en el libro de Isaías que su generación, ¿quién la contará? Y son cosas porque naturalmente nadie la puede contar. Pero Apocalipsis nos dice que es inmensa la generación de Jesucristo, que deberíamos estar nosotros incluidos en ella. Pero no todos lo pueden contar, porque cuando el hombre cayó, el hombre perdió todo eso, perdió esa habilidad. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos algo? Nos creemos que sabemos algo. Aunque seamos muy humildes, siempre aquí en lo adentro, nosotros pensamos saber algo. Qué cosa tan tremenda. Y por muy humilde que usted sea con la gente, no voy a porque la gente no puedo tratar a la gente más porque usted siempre delante de Dios se va a exaltar por lo que usted sabe, porque usted va a creer que sabe algo. Porque esa misma actitud que usted tiene y dice, no, yo no voy a, ya dice de que usted tiene algo. ¿Qué decía Pablo de su ministerio? No soy digno de ser llamado apóstol. Y era un hombre que entendía que ya no era lo que era antes. Porque él dijo, a ninguno conozco según la carne. O sea, ya él entendía eso. Él no se juzgaba por lo que él había sido. Pero tenía una actitud distinta. Juan era hijo del trueno. Y Juan tenía una actitud distinta. Claro, usted ve que aquel hombre que se levantaba e impedía a algunos en la iglesia hacer algunas cosas, lo otro, pero no según la razón de la palabra, Juan no lo trataba muy bien, ¿verdad? Juan iba en contra de él. Ciertamente esa persona no podía decir de él eso. Pero ¿qué quiero decirte? Que la actitud de Juan era distinta. ¿Por qué era distinta? ¿Qué hace una persona cuando el fiscal lo agarra comiéndose la luz? Está ahí, porque el fiscal no le meta la multa, ¿verdad? Si no lo vieron cómo anda la persona, no, yo no me la comí porque no lo vieron. Pero si lo vieron cómo anda, oye, sí vale que me pasé. ¿Qué hay en la persona? Actitud. Porque tiene el conocimiento de que lo vieron y me vieron. ¿Por qué a veces no hay actitud en nosotros? Porque no tenemos conocimiento de que Dios sea así. En este tiempo nosotros tenemos que guardarnos de que nosotros somos los salvos, de que Dios está conmigo, de que yo soy hijo del Rey. Todas esas cosas un cristiano tiene que guardarse y de preocuparse más por velar y vigilar para que si persevera hasta el fin sea salvo. ¿Por qué el cristiano debe preocuparse por mantenerse en su iglesia todos los días? ¿Por qué el cristiano debe preocuparse por ser siervo y no discípulo? Porque Jesús dijo a los discípulos que creyeron en Él, que dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, realmente aprenderán de mí. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero no. Mantenemos nosotros en la simpleza. Verdaderamente serás un discípulo. Pero no estás entendiendo lo que Jesús te está diciendo. Verdaderamente aprenderás de mí. O sea, yo tengo que aprender de Él para conocer la verdad. Dice Pablo, con la finalidad de conocerle y ver por qué Él padeció así. Él quería entender eso.
¿Por qué Él lo hizo? Porque hay un misterio, ¿verdad? Hay un misterio allí. Grande es el misterio de la piedad. Pero eso no debe ser un misterio para nosotros que somos iglesia, porque somos columna y sostén de esa verdad. Pero no porque usted venga a la iglesia, eso dejó de ser un misterio. No. Eso va a dejar de ser un misterio cuando usted sea columna y sostén de la verdad. Cuando usted cuide esa verdad. ¿Qué es esto? Que usted lleve el peso. Llevar el peso. Y eso es algo que nadie quiere hacer hoy. Ya la palabra lo dice. No soportarán que se le hable la sana doctrina. Querrán escuchar. Claro, porque han entendido que hay un cielo, un infierno, y hay salvación y hay perdición. Tenemos que cuidarnos de eso. Y entender que debemos de llevar un peso. Debemos de llevar un peso. Debemos de sobrellevar algo. Tenemos que hacerlo. Esto nos da el conocimiento. Esto nos guía a nosotros a entender algo. Porque ¿cuál es el problema? Que ese poder no actúa en mí. ¿Por qué no actúa en mí? Porque yo no lo busco. Ahora, ¿cómo lo busco? Voy a la iglesia. No, porque no he tenido ese poder en mí. No es lo mismo yo adorar acá y siempre adorar y la hermana, bueno, canta ahí, canta. A cuando la hermana se siente el poder de Dios. Mira, aunque alguno de ustedes no lo reconozca, yo lo sé. A veces no están escuchando, pero a veces yo mismo estoy hablando, pero no he caído en cuenta que el Espíritu me lleva y yo los veo y veo como la espada atraviesa a algunos. Y yo lo percibo aquí. Porque hay algo espiritual y no somos nosotros. Porque es en el Espíritu Santo. Te puede decir, ay, pero no, ahí está Él. ¿Cuántas veces no estamos orando? ¿Sabes qué es triste? Que tú estés orando y el Señor esté allí y tú no estés consciente de que Él esté allí contigo. Es muy triste. Porque pudieses hablar con Él, que eso es orar. ¿No sabes lo que te estoy diciendo? O sea, no estás orando. No estás orando. Porque ¿qué dijo Jesús? Entra y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahí está Él. Si yo no entiendo esto, nunca lo voy a querer. ¿Cómo alguien me va a decir hoy a mí de que no necesariamente? No, porque los primeros como yo como cristiano, yo no puedo ir y alguien que me esté diciendo, no, pero eso ya no es para nosotros, eso era para ellos. Si alguien me dice algo a mí así, yo digo, no, pero es que eso que tú estás diciendo es hasta peligroso, porque otro me pudiera decir, no, esa salvación era para ellos, y esto era para ellos, eso es peligroso, no. Esto se escribió para los que hemos alcanzado este tiempo. No es lo que llegamos al 2000, no está hablando de eso. Los que hemos alcanzado este tiempo, esta temporada. ¿Cuál temporada? La de acercarnos a Dios, la de buscar sus hechos. Este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo de adorar, gloria a Dios, un tiempo. O sea, vamos a hacer nosotros un espacio donde podamos nosotros adorar a Dios en este lugar. Entonces son cuestiones. Yo tengo que entender esto. Porque el problema de que el poder no se dé en la vida de algunos es que no entienden. No entienden a Dios. ¿Y por qué alguien no entiende a Dios? Dios dice porque no quiere entenderme. No quiere entenderme. O sea, yo no puedo entender como creyente que alguien lea
¿Y quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Y nunca habéis sido cristiano y que como que si nada pasa. Yo no puedo entender eso. Yo no lo puedo entender. Porque los que lo vieron dijeron, uy, sorprendidos. ¿O no? Entonces dice Marco, y a los que creen, a los que creemos que esto. ¿Y quién es ese hombre? Yo, uy, ¿quién es ese hombre? Yo no puedo querer algo y decir, no, pero dámelo, pero yo no quiero saber lo que es eso. No. Tú no puedes ser cristiano si lo que tú le atribuyes a la cristiandad no es lo que Dios dice. Mire, hoy día usted tiene que entender por qué esta iglesia se llama El Renuevo. ¿Por qué Dios nos dio ese nombre? Renuevo. Cuando un árbol se tala, ¿por qué se tala? Porque no está creciendo bonito, ¿verdad? Usted ve ahí, yo me molesté cuando cortaron ahí el árbol que nosotros sembramos allá. Y usted lo ve ahorita y eso está hermoso. Creció más bonito el árbol. Cuando un árbol se tala, ¿por qué se tala? Porque, bueno, dejó y no está, y lo cortan. Y retoña nuevamente y sale en su esencia lo que es ese árbol. ¿Qué es el renuevo? Es renovar algo. Renovarlo. ¿Por qué? Llevarlo a como era antes cuando estaba nuevo. ¿Se ve? Por eso nos llamamos renuevo. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Es literal, hay que voltear y verlo. Pero es una cuestión de fe también. Porque imagínese a los discípulos de Jesús diciendo, ay sí, nosotros, Señor, andamos por aquí, no tenemos, tú dices que no tienes ni dónde recostar la cabeza. Eso puede decirle a alguien que no tiene fe. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. O sea, porque no me parece que tú siendo hijo de Dios te crucifiquen y te maten al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No me parece. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ellos podían pensar así, pero no pensaban así porque eran de fe. Eran de fe. En Juan 3 habla lo de Nicodemo, pero en Juan 2 habla cuando Jesús hace el primer milagro en Galilea, la señal del vino. Y dice la palabra que cuando Jesús hizo esas cosas, los discípulos de él creyeron en él. Creyeron en él. Qué tremendo. Cuando más adelante Jesús habla y los judíos le piden señales. Y Jesús le dijo, destruyan este templo. Así le dijo el Señor. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la escritura nos dice que ellos, cuando el Señor resucitó, creyeron en esa escritura. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? El poder está allí. Pero si tú no sabes o no crees que ese sea el poder, por mucho. Si tú cuando empiezas a caminar por el agua, ves que, oye, nadie puede caminar en el agua, te vas a hundir. Si mientras yo te hablo estas palabras, tú puedes entenderlas porque la palabra lo dice y puedes mirarlas, ahí está ese poder a tu disposición. Ahora, si tú no puedes llegar allá y simplemente ver que yo te las hablé, ahí no hay poder porque yo no tengo poder. Yo no tengo poder para nada. Es así. Pedro dijo, no nos miren a nosotros como si por nuestra piedad se hubiese hecho esto. Sepan ustedes que por Jesús de Nazaret, por su piedad, Dios tiene a este hombre aquí caminando ahorita. El poder a nuestra disposición, decía Pedro. Y ahí está el poder para nosotros. Pero cuando nosotros podemos mirar ese poder. O sea que es muy diferente cuando tú lees la Biblia y se te está predicando acá y tú recibes la palabra y miras aquello. Claro,
Porque es la manifestación del poder de Dios que está llegando a tu vida porque estás creyendo. No, yo sé el texto y yo lo he leído varias veces. A mí me han respondido así. Y cuando está el poder de Dios no lo recibía. Dios es misericordioso. ¿Por qué es así? Hay que entender esto. Todo el que mirara a la serpiente, ¿qué pasaba? Era sanado. Todo el que mira a Jesús va a recibir ese poder. Todo aquel que mira a Jesús. La pregunta es, ¿lo miramos? No es este sentimiento bonito, ay Jesús, el Señor. No es eso lo que Dios quiere darnos. Es esa confianza de que Él está con nosotros. Es así.